¿Están queridos? Bien. Ya descubrí ya. Bien. Se ha leído el texto ahí en Efesios capítulo 5. Si pueden ahí abrir sus Biblias y poder nuevamente explorar la palabra del Señor. Pablo, estando preso, escribe estas palabras a los hermanos ahí en Éfeso y le dice a cada uno de ellos con mucho cariño: hermanos, haceos, ese es el original, haceos, transformaos ahora ya en imitadores de Dios como hijos amados. Luego también quiero con ustedes en el capítulo 4 de Efesios, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 25, por lo cual, desechándome la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Capítulo 5, versículo 15 y versículo 10 hasta el 17, por favor, también ayúdenme con estos textos. Capítulo 5, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, la conclusión es: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oramos. Padre, en esta mañana con profunda gratitud vamos delante de tu trono celestial para encontrar socorro. Señor, ¿qué te podemos decir que tú no sepas de nosotros? Señor, ¿qué podemos esconder delante de tu presencia? Señor, ¿qué te podemos decir sin que tú ya lo sepas? Y aún antes que salga la palabra de nuestra boca, tú ya las sabes todas. Señor, este pensamiento entonces nos debiera llevar a tener un extremo cuidado de cómo nos dirigimos a ti. Señor, debiera darnos un terror reverente el saber que tú eres un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo ve. Por lo tanto, Padre, domina nuestros corazones en esta mañana, nuestros pensamientos. Que nada ni nadie, Padre, pueda perturbar el que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, la única forma de ser santos es a través de tu palabra. Así lo dijo el Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que, Señor, con mucha humildad, pero con mucho temor también, abrimos tu palabra, porque ella es la que indaga lo más profundo de nuestro ser. Tu palabra es la que descubre nuestros pensamientos y también nuestras intenciones. Así que, Señor, ayúdanos en esta mañana para poder comprender el por qué estamos acá. No tan solo el por qué, sino el para qué también estamos acá. Señor, ayúdanos para no distraernos y poder recibir tu palabra con humildad y sencillez. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver hoy día, quiero compartir con ustedes al menos 3 puntos, si quieren anotarlos. Se los voy a alargar de una y después ustedes van haciendo después, si quieren, los apuntes, ¿no? Voy a tocar el primer, lleva por título los 3 llamados de Pablo a los hermanos en Éfeso. Son 3 llamados que está haciendo Pablo a los hermanos. Y parto por el punto número 1, un llamado a renunciar y a invertir. Es el primer punto que vamos a ver. El segundo tema, o el segundo punto, mejor dicho, es un llamado
a ser imitadores de Dios. Y el tercer punto, un llamado a examinar nuestro andar. Son 3 llamados que hace Pablo, que vamos a descubrir en esta porción que podemos ver al respecto. Si no estuviera Efesios capítulo 2, versículo 8, estaríamos un poco a la deriva, ¿no? Y creemos ciertamente que capítulo 2, versículo 8 de Efesios descubre una gran verdad sobre nuestras vidas, sobre nuestra posesión y nuestra posición delante de Dios. 2 cosas, anote. Efesios nos dice quiénes somos y qué es lo que tenemos en nuestras manos. Por eso que Efesios, antes de ir al 2.8, Efesios capítulo 1, versículo 3, es lo que dice Pablo que es nuestra posición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y note lo que viene. ¿Para qué? ¿Para perder el tiempo? ¿Para vivir la vida como yo quiera y pueda atribuirme un libre albedrío? No, queridos. No tenemos. Olvídese, los creyentes no tienen libre albedrío porque somos esclavos del Señor. Él es nuestro Señor y al ser esclavos de Él debemos hacer entonces lo que Él manda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ojalá que lo podamos comprender. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Kyrios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. Él es nuestro patrón. Él es el Señor del cielo. Por lo tanto, Efesios declara estas 2 cosas. Mi posición frente a Dios, soy santo. Esa es mi posición, soy santo. ¿Y cuál es mi posesión? Capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois. Note el verbo presente. Porque por gracia sois salvos. Qué gracia tan bendita. Qué gracia más gloriosa es la que le permite a usted y a mí estar parados frente a Dios y decirle, oh Dios, gracias por tu gracia. ¿Estaría dispuesto usted a decirle hoy día en su corazón, gracias Dios por tu gracia? No calificábamos para ser salvos. Nadie en esta sala califica para ser salvo, porque la salvación del Señor no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Si no comprendemos estas cosas, no vamos a comprender entonces el por qué estamos acá y el para qué estamos acá. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. Y después va a poder eliminar cualquier vestigio de cualquier creyente que quiera atribuir o agregar algo a su salvación. No es por obras, versículo 9, no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se infle, dice en el texto por ahí. Nadie se infle, o en mejor chileno, mejor, ¿no? Para que nadie se cachetonee, por así decirlo. Pastor, este soy yo, ¿no? Así que por favor mire solamente le voy a mostrar mi apellido nomás. No es así. Ahora, ¿por qué entonces Pablo le va a decir a los hermanos en Éfeso, mi posición y mi posesión? Mi posición frente a Dios es innegable, nadie me la va a arrebatar, porque Él me ha salvado por gracia y seré salvo por la eternidad, y cuando el Padre decida enviar a su Hijo a buscarnos, se completará la obra de redención que Cristo comenzó en la cruz del Calvario. Y qué maravilloso día cuando vea los cielos abiertos y suene aquella trompeta gloriosa en el cual Cristo el Señor nos va a levantar y los muertos resucitarán primero. Qué glorioso día. Pero mientras comentamos eso y mientras tenemos esa esperanza, debemos entonces, como le dije anteriormente, un llamado ¿a qué? A poder renunciar y poder también invertir en las cosas del reino en este mundo.
Debemos de hacerlo. No me quiero salir todavía. Capítulo 2, versículo 10 de Efesios. ¿Por qué dice Pablo? ¿Por qué después de hablar de la salvación? Y vea el contraste, por favor, que hay entre el capítulo 2, versículo 1 y el capítulo 2, versículo 10. Qué contraste enorme hay de la palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 1 dice el desastre en el cual nos encontró Dios antes de ser salvados. Era un desastre, éramos cadáveres andantes. Eso es lo que éramos. Eso es lo que vio Dios en Nicodemo, un cadáver andante. Por eso que no entendía lo que Jesús le decía: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Queridos, si hay alguien en esta sala que no es salvado y no ha depositado su fe en Jesucristo, tenga claro algo: Dios puede perdonarle. Dios puede lavar todos sus pecados. Dios puede hacerlo heredero con su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios puede salvarle hoy y ahora. No hay impedimentos para Dios. Y eso es lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Vosotros estabais muertos. Y note, por favor, el verbo que está ahí hablándole a la iglesia. Estabais, tiempo pasado. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Muertos. Y Él os dio vida a nosotros en Cristo. Qué maravillosa gracia, hermanos. Y el versículo 10 habla el otro contraste, el propósito por el cual Dios ha puesto a la iglesia en este mundo. Usted sabe lo que es un museo, ¿no? Sí, todos sabemos lo que es un museo. Aquí vamos al museo a contemplar las obras de artes que los pintores o los escultores han puesto ahí para que uno quede maravillado. Dice: wow, qué impresionante. ¿Qué habrá hecho este pintor? ¿En qué se habrá basado para hacer esta pintura? Claro, uno de repente ve una pintura que no entiende, ni palote, y puños para allá, letras para acá, no entiende, pero es arte. Uno no lo comprende, ¿no? El versículo 10 es lo que dice Pablo, que Dios ha puesto a la iglesia y la ha puesto en este mundo para que el mundo contemple a la iglesia. La iglesia está en el mundo para poder ofrecer la luz que el Padre ha depositado en la iglesia para que alumbre y sea la sal de este mundo. Leamos capítulo 2, versículo 10. Porque somos, voy a cambiarle alguna palabra según la traducción, ¿no? Que se va a entender un poco mejor. Porque somos un poema, una obra de arte, dicen otras traducciones. Eso está diciendo Pablo. La iglesia es una obra de arte de Dios. Y mire lo que sigue: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios ha puesto la iglesia para que brille en este mundo, para que sean ganadores de alma y para que puedan vivir vidas que agraden a Dios en todo momento, renunciando al pecado, renunciando a la manera vana de vivir que antes teníamos. Perdóneme que haya hecho una introducción un poco larga, es raro eso, pero que sean introducciones tan largas, pero era necesario poder explicar por qué Pablo, estando preso, le dice estas cosas a los hermanos. Sois salvos por gracia, ya no temáis. Cantábamos un coro, no sé si lo cantaban aquí antes ustedes, el cielo es un lugar maravilloso, ¿no? ¿Se acuerda de ese coro? No sé si lo cantaban acá, lleno de paz y gozo. Allá voy a ver a mi Señor. Queridos, si no entendemos el por qué y el para qué Dios nos ha puesto en este mundo como iglesia, como salvados, no hemos comprendido el Evangelio.
no lo hemos comprendido. Bueno, vamos si me ayudan. Punto número 1, un llamado a renunciar. Vamos a Efesios capítulo 4. Pablo va a dar ahora en el capítulo 4, versículos, anote si quiere, versículos 22, versículo 24 y versículo 25, 3 mandatos, 3 órdenes. Pablo va a dar ahí, en estos 3 versículos. Y se lo voy a explicar para que veamos el punto número 1, ¿no? Pablo dice en el capítulo 4, versículo 22, es un llamado ¿a qué? A despojarse. ¿Por qué Pablo habla esto? Versículo 24, Pablo manda ahora a los creyentes ¿a qué? A vestirse. Y versículo 25, Pablo les dice a ellos, desechen. Esta palabra desechar es la misma palabra que aparece en el versículo 22 de despojarse. Es la misma palabra. 3 cosas. La iglesia debe de despojarse, la iglesia debe de vestirse y la iglesia debe de desechar cosas que van a impedir ver la gloria de Dios. Queridos, si no deseas vivir en este mundo, bajo los rudimentos de este mundo, entonces tienes que aprender a despojarse, tienes que aprender a vestirte y tienes que aprender a desechar cosas que van a dañar tu vida espiritual. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Fíjese, cuando uno hace un análisis sobre primera a los Corintios, los corintios pensaban que el Señor los salvó y podían seguir con su vida pecaminosa, con sus costumbres pecaminosas al respecto. Y Pablo le dice, esto es imposible. Capítulo 1 de 1 Corintios, no lo busque, pero usted va a ver ahí, he sido informado, dice Pablo, acerca de lo de Cloé, que entre vosotros hay divisiones. ¿De dónde sacó Pablo eso? Si seguimos investigando, capítulo 3, se formaron partidos dentro de la iglesia. Capítulo 5, una aberración que aún se nombraba en el mundo, cuando un chico, un miembro de la iglesia, tuvo relaciones sexuales con su madrastra. Y así cada uno, después los creyentes se demandaban en los tribunales de justicia. Habían problemas con el liderazgo de las mujeres, problemas con las comidas, problemas con las ofrendas y aún peor, problemas porque habían contaminado la cena del Señor. Pero tenían todos los dones. Qué contradictorio, ¿no? No les faltaba ningún don. Tenían todos los dones. Entonces, queridos, llegamos a una conclusión. No sé si lo dije la última vez cuando tuve un curso aquí con los líderes. Hermanos míos, para servir no importan. Para servir al Señor, no importan los dones, importa el carácter de Cristo. Porque si tú tienes el carácter de Cristo, Dios va a usar de ti para su gloria, con los dones que Él te ha dado. Pero no te equivoques, no te apresures, no creas porque Dios te ha dado muchos dones, ya eres el superdotado y eres el superhermano. Y los hermanos tienen que hacerse a un lado porque tienen las alas y la corona para irte al cielo. No es así. No va por ahí. Pablo entonces le está diciendo a los hermanos, y vea por favor el contraste, ¿por qué Pablo les dice esto? Vaya al capítulo 4, versículo 17 en adelante, vamos a leer algunas cosas. ¿Por qué Pablo le está diciendo esto? Esto pues, dice Pablo, digo y requiero o testifico en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Eso está diciendo Pablo, capítulo 4, versículo 17. Es una orden. Esto me estoy tomando, esto requiero, esto le estoy diciendo en el Señor Jesucristo, que ya no andéis, y usted va a ver repetida la palabra andar, 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 andar en esta porción. Que ya no andéis como quienes, como los otros gentiles. Y vea lo que dice ahora, que andan en la vanidad de sus pensamientos. Como dice Proverbios, ¿cierto? Estos chicos malos, su único pensamiento era cómo hacer mal, cómo dañar, cómo hacer esto.
Eso es lo que dice el capítulo 1 de Proverbios, si usted lo lee, y capítulo 2 dice eso. Jóvenes están invitando a otros jóvenes y dicen, vamos y asaltemos y podamos repartir el despojo. Pensando siempre, como dice también Génesis capítulo 6, versículo 5 y versículo 6, que la maldad de los hombres solamente de ellos era de continuo el mal. Solamente era eso, pensaban en el mal. Y Pablo le está diciendo, ustedes, iglesia del Señor, no deben hacer así. Ustedes deben de saber cómo deben de andar en el Señor. Entonces la pregunta, y perdónenme que sea majadero, ¿por qué estamos acá? ¿Para qué estamos acá? Sí se entiende, ¿no? Entonces, y pregúnteme, yo voy a preguntar otra cosa más, soy muy preguntar, hermanos. Pero hermanos, nuestra vida cristiana es estas 2 horas que estamos acá. En estas 2 horas que estamos en estas 4 paredes se ablanda nuestro corazón y somos buenos, somos amables, leemos la Biblia, cantamos, disfrutamos de un buen culto y saliendo de la puerta hacia afuera somos como los corintios. ¿Se entiende, no? Ese es el llamado que hace Pablo a esta iglesia. Miren cómo están caminando, en el fondo le está diciendo Pablo, no como los otros gentiles. Versículo 18, ¿qué más tienen estos gentiles? Tienen el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Esta palabra sensibilidad significa han dejado de sentir dolor. Perdieron todo, perdieron toda sensibilidad. Y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. Note eso, con avidez toda clase de inmoralidades. ¿Qué le parece a usted eso? Por eso que capítulo 5, versículo 1, usted lo puede buscar, Pablo le dice que va a ser el segundo tema que después voy a dar, pero Pablo le dice a los hermanos, entonces hermanos, sean imitadores de Dios, como hijos amados. Bueno, Pablo después, en el versículo 20, va a hacer un contraste y Pablo le va a decir a la iglesia, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Ustedes son otra clase de personas. Eso es lo que dice Pedro en el capítulo 2. Ustedes son un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por y para Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las maravillas. Para que anunciéis las maravillas de aquel que os sacó de las tinieblas y los trasladó a su luz admirable. Ese es el propósito. Entonces Pablo le está diciendo a los hermanos, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. No hemos aprendido de un Cristo manso y humilde a vivir una vida despreciando la santidad. No hemos aprendido así de Cristo, despreciando su amor por nosotros. No hemos aprendido así de Cristo, viéndole morir en el Calvario y diciendo hasta las últimas palabras, oh Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Hijo muriendo en la cruz, entregando su vida, porque nadie se la quitó. Él entregó su vida en rescate por nosotros. Y sabe que algo más maravilloso, en ese clamor reverente del cual Dios le podía escuchar, ¿sabe lo que hizo Dios en la cruz? Le dio vuelta la espalda a su Hijo. No lo ayudó. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que momentos antes, días antes, el Señor dijo, si fuera por mí, yo pediría una legión de ángeles y vendrían a ayudarme? ¿Lo podía hacer el Señor? Pero claro que sí, es el Señor.
¿Por qué en la cruz del Calvario ningún ángel se atrevió a socorrer al Hijo? Ningún ángel. Nadie. Y me imagino, tal vez en mi mente muy pequeña, que todos los ángeles creados por el Señor estaban esperando la voz del Padre, que el Padre le diera la orden para ir a socorrer a su Hijo. Y el Padre no dio esa orden, sino que lo dejó morir en la cruz, con una vergüenza enorme, siendo torturado y muerto. Entonces Pablo le está diciendo: ustedes no han aprendido así de Cristo. No, este no es el Cristo. Él lo llamó para otra cosa. Sí, vamos aprendiendo un poco más de la palabra del Señor. Entonces ahora nos podemos introducir. Y mire el versículo 21. Si en verdad le habéis oído, si esa es una práctica, dice Pablo, si ustedes han oído del Señor, han convivido con Él, es lo que dice primera de Juan capítulo 1. El apóstol Juan le está diciendo ahí a los hermanos, luchando contra el gnosticismo del primer siglo. Juan le está diciendo a los hermanos: nosotros, los apóstoles, tocamos al Señor, lo vimos con nuestros ojos, estuvimos con Él. Y Juan tenía toda la autoridad para decir: muchachos, yo me recosté en el pecho del Señor y el Señor no me hizo a un lado. Juan tenía todo el derecho de poder decir, Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 o 12 creo que es: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él me extendió su mano derecha y me dijo: Juan, no temas, yo soy el Alfa y el Omega. Yo estuve muerto y resucité. Y tengo las llaves de la muerte en mis manos. Pablo ahora está diciendo: ustedes no han aprendido así de Cristo. Este no es el Cristo. Si alguien está abusando de la gracia del Señor, no han aprendido así de Cristo. No hemos aprendido entonces así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, si en verdad conocemos a Jesús, si en verdad nos hemos enfrentado a su santidad, si en verdad cuando íbamos camino a Damasco, Él nos echó del caballo al suelo y nos dijo que debíamos ser sus hijos y nos dijo que íbamos a sufrir por el Evangelio, entonces debemos de seguir las huellas del Maestro para vivir en santidad y vivir una vida que le agrade al Señor. Entonces ahora puede entender el versículo 22. Entonces ahora entienden el por qué Pablo le dice a los hermanos en cuanto a esta manera pasada de vivir. Sí se entiende, ¿no? Todo lo que hemos visto del versículo 17 en adelante, todas estas características de los gentiles que no conocen al Señor, que muchas veces tendemos a parecernos a ellos. Cuidado con eso. Cuidado. Cuidado con amar las cosas del mundo. También lo dice nuestro hermano Juan. Recuerden ustedes, no améis al mundo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ni las cosas que están en el mundo. Eso dice nuestro hermano Juan. Ahora entonces, el mandato de de Pablo es, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Esta palabra despojaos significa eliminar cualquier vestigio que el pecado nos esté acechando, eliminar cualquier vestigio. Por eso que nuestro hermano Pedro, escribiendo ahí en Primera de Pedro, dijo algo claramente. Dice: velad y orad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijo: tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien triturar. Pero,
resistid con la fe. Note eso. Resistid con la fe. Entonces ahora Pablo le está diciendo a los hermanos, despójense, sáquense todo vestigio. ¿De qué? ¿De qué debemos de sacar el vestigio? Del viejo hombre. Que ahí está. Capítulo 4, versículo 22. Despójense, sáquense cualquier vestigio de este viejo hombre. Adán es el recipiente del pecado, mas Cristo es representante de la nueva humanidad. Cristo es el nuevo Adán. Cristo, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gloria a Dios por eso. Y alabamos al Señor por eso. Entonces eso el Pablo le está diciendo. Despójense. También otra traducción dice, pongan lejos, sepárense, aléjense del viejo hombre. ¿Por qué? Porque este viejo hombre está arruinado, está viciado, ya no sirve. Necesitas nacer de nuevo. Porque este nacimiento no proviene de carne ni de sangre, sino que proviene desde el reino de los cielos. Ese es el diálogo que hizo Jesús con Nicodemo. Y sabe que Nicodemo, en una intención de acercarse al Señor, de poder congraciarse con el Señor, le dice, maestro, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres de Dios. Yo creo que tú has venido de Dios por todas las cosas que tú haces. ¿Sabe cómo responde Jesús? Que bien, Nicodemo, que me reconozcas. Ese soy yo, Jesús, ¿eh? No. ¿Sabe lo que dice Jesús? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Se acabó el diálogo. Se acabó. Nicodemo no más elogió al Señor, sino que le preguntó, ¿cómo se hace esto? Y Jesús lo deja en vergüenza y le dice, pero ¿cómo tú, siendo un hombre intérprete de la ley, no entiendes estas cosas? Querido, eso es el despojarse, el sacarse este hombre viejo que está viciado conforme a todos los deseos engañosos. Versículo 24, el llamado es entonces, si nos vamos a despojar, si nos vamos a desvestir, entonces ahora tenemos que acudir, ¿cómo nos vamos a vestir? En el Edén, ustedes saben eso, después que el hombre y la mujer pecaron, intentaron justificarse por sí solos, cosiendo, ¿cierto?, algo para poder cubrir su desnudez. Pero no fue suficiente, porque Dios tuvo que recurrir a un sacrificio, a un animal, para poder hacer túnicas de pieles para cubrir. Fue Dios el que toma la iniciativa. Fue Dios el que toma la iniciativa en nuestra salvación. Fue Dios el que toma la iniciativa en nuestra santificación. Eso dice primero a los Tesalonicenses, que la voluntad de Dios sea nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Por eso está la Trinidad trabajando en la vida del creyente para que podamos nosotros vivir una vida en santificación, en santidad. Debemos de alejarnos de este viejo hombre que ya no te sirve para nada. Y ahora el llamado es, versículo 24, a vestirse. ¿Sabe que este concepto de vestirse significa hundirse en un vestido? Eso significa vestirse, hundirse en un vestido. Sumergirse por completo de esta nueva naturaleza que ha dado el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que provoca este nuevo nacimiento, según Efesios capítulo 1, que lo vamos a leer después. Hundirse. Busque por un momento, creo que está en Hebreos, no lo tengo en mis apuntes, pero sí lo recuerdo. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer 2 versículos, o 3, mejor me gustan los 3. Hebreos, la epístola a los Hebreos.
Y está la misma idea de poder de despojarse. El escritor hebreo usa el mismo verbo acá. Dice, por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que se refiere a los héroes de la fe del capítulo 11, despojémonos, ahí está el verbo, despojémonos, echemos lejos, tirémoslo lejos cualquier vestigio del viejo hombre, de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si corremos bien esta carrera, ténganlo claro, hermanos, que tendremos toda la autoridad para decir lo que Pablo dijo en 2 Timoteo. He acabado la carrera. Y lo mismo que podríamos decirle cuando Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios. ¿Cómo qué? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que dentro de la vida que Dios te dio, usaste bien la palabra de la verdad, la trazaste, la aplicaste a tu vida, como dice Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había propuesto en su corazón inquirir en la ley de Jehová. ¿Para qué? Para cumplir sus estatutos y después enseñarlos al pueblo. Eso es. Eso es lo que quiere Dios. Esa es su voluntad, que seamos, que practiquemos la santidad. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué? Para que el mundo vea que somos una obra de Dios. ¿Y qué es lo que dice Mateo 5? Para que cuando los hombres vean vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios que está en los cielos. Torzamos, invirtamos eso. Entonces cuando los hombres, cuando el mundo vean vuestras malas obras, van a maldecir a Dios. Puesto los ojos en Jesús, capítulo 12, versículo 2 de Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo un sumo sacerdote se sienta? Si los sacerdotes no se sentaban cuando oficiaban. Pero aquí viene lo bueno. Ya no hay más sacrificios. Lo que hace el Hijo ahora delante del Padre. Sí, hermanos míos, cuando Cristo ascendió a los cielos, cuando Cristo ascendió a los cielos, no se fue de vacaciones y no dijo, bueno, ya cumplí la obra, por lo tanto, arréglensela ustedes solos. No, hermanos míos. ¿Sabe lo que está haciendo Cristo ahora? Está haciendo una abogacía por cada uno de los que hemos nacido de nuevo. ¿Sabe lo que es una abogacía? Una representación. Él es el Paracletos. Él es nuestro representante delante del Padre. ¿Cómo no vamos a amar a nuestro Salvador? ¿Cómo no le vamos a ser fieles? ¿Cómo no nos va a doler cuando pecamos delante de su presencia? ¿Cómo nos vamos a amar más la iglesia, que es una creación del Señor? ¿Cómo no vamos a amar a la iglesia por el cual Él murió? Bueno, yo le dije son 2 horas y media, ¿no? Y la voy a cumplir. Los pastores no mentimos. Volvamos a Efesios. Pasemos al punto número 2. Efesios capítulo 5, versículo 1. Ya entendimos algunas cosas. ¿Sabe que el viejo hombre significa ser solidarios con el Adán en su pecado? A eso se refiere el viejo hombre, ser solidarios con el viejo, con Adán, con la naturaleza caída. Ahora capítulo 5, versículo 1, vamos a ver ahí a lo menos, hay cosas que me interesan ver.
Intentaré no explicarlas todas para que no se queden dormidos, pero si no, el hermano Carlos se va a encargar de ustedes, ¿no? Primero, capítulo 5, versículo 1, vamos a ver 6 cosas. Primero, andad en amor, tener en cuenta cómo Cristo nos amó, cómo Cristo se entregó a sí mismo, cómo Cristo hizo la ofrenda, cómo Cristo se sacrificó por nosotros y cómo Cristo tuvo ese olor fragante para llegar a la presencia de Dios. 6 elementos indispensables para poder saber entonces cómo debemos de imitar a Dios. ¿Sabe que la palabra imitar que aparece ahí es la palabra, un poco rara, ¿no? Pero es la palabra mimemomai. Es rápido, ¿no? Es como un trabalengua. Mimemomai, que viene la palabra mimo. Usted conoce los mimos, ¿no? Eso que se pintan de blanco y hacen todo lo que uno hace. ¿Cómo quisiera Dios que fuéramos mimos? Quisiéramos todo lo que el Padre nos manda. Oh. Bueno, vamos a leer ahí estas cosas. Andad en amor, pero dice una cosa más indispensable: sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Estamos imitando por las Escrituras a nuestro Dios? Y después aún más vuelve el verbo andar. Recuerda que lo hemos visto. Y ahora Pablo le está diciendo, andad en amor. ¿Por qué? Porque si usted retrocede un poquito el capítulo 4, y que habíamos leído en el versículo 25, ¿qué es lo que había que desechar? Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, porque somos un cuerpo, y ese cuerpo tiene una cabeza, y esa cabeza es Cristo el Señor. Entonces debemos procurar ser y andar en amor como hijos amados. Después Pablo da una serie de consejos también. En el capítulo 4, versículo 26, airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más porque es una nueva criatura. Interesante eso. Si no trabaje, que es bueno. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y después viene un mandato: cuidado con estar contristando al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítate de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. ¿Y cuál es el mandato positivo? Benigno. Bueno, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros. Eso se llama entonces imitar a Dios. Eso es imitar a Dios. Qué maravillosa gracia. Eso significa entonces amar, andar en amor. Andar continuamente en amor, que el mundo sepa quién soy yo. Maravillosa gracia. Pablo también les dice cómo Cristo nos amó. ¿Usted está claro que Cristo nos amó? ¿Estamos conscientes de eso? No tan solo nos amó, sino que nos ama. Y no tan solo nos ama, sino que también nos seguirá amando hasta la eternidad. El amor de Dios nunca es menos y nunca es más. El amor de Dios siempre es igual. El amor de Dios nunca es menos cuando nos portamos mal y tampoco es más cuando nos portamos bien. El amor de Dios siempre es igual. Siempre nos ama a Dios igual. Entonces, hermanos, ¿cómo nos vamos a caer rendidos a sus pies? Después de esta predicación, ¿tú serías capaz de rendirte al Señor y decir: Señor, yo me rindo a ti, como dice el himno? Y Señor, quiero reconocerte en todos mis caminos.
Y quiero decir como esas palabras que decía el salmista: oh Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Quién dijo que la vida de creyente iba a ser fácil? Si alguien te lo dijo así, es una falacia. Pero tenemos al Señor, tenemos su Santo Espíritu. Él nos ama. Y no tan solo nos ama, sino que no es tan solo la teoría, sino que es la demostración pura de un ser que no debía amarnos porque nuestro pecado nos alejaba de Él. Pero mire lo que hace. Este Hijo precioso se entregó a sí mismo por nosotros. Y no tan solo se entregó a sí mismo, sino que también fue una ofrenda para Dios el Padre. Note que hay una diferencia entre la palabra ofrenda y la palabra sacrificio. Las dos son diferentes. La palabra ofrenda es el elemento por el cual se va a presentar algo delante de Dios, pero la palabra sacrificio tiene que ver con una víctima delante de Dios. Cristo es la ofrenda y por su muerte, por su cuerpo, por sus heridas, es el sacrificio perfecto, que era la única manera de apaciguar, y no tan solo apaciguar, sino que también quitar la maldición que pesaba sobre las cabezas de nosotros. Por eso es que Juan el Bautista dijo una palabra importante: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no tan solo es una ofrenda, sino que también es un sacrificio. Pero si juntamos estas dos cosas, da como resultado que esa ofrenda, ese sacrificio, a pesar de que fue tan terrible de ver el rostro, de ver las manos, de ver el costado y de ver sus pies del Señor, ¿sabe lo que dice el último Pablo? Fue un olor fragante ante Dios. Y Dios se satisfizo de eso. Y dijo entonces el Señor: Él está ahí, está consumado, está pagado, ya no hay más que agregar. Y es lo que le dijo Pablo cuando estaba, ¿cierto? Cuando escribe: si Él algo te debe, ponlo a mi cuenta. Qué maravillosa gracia. Bueno, vamos al punto 3. Y ya de una estaría terminando. Quiero agradecer porque tuvieron compasión de mí de no ponerme el cronómetro atrás. De verdad, sí. Predico más libre así, ¿no? Así que gracias por vuestra consideración y vuestra clemencia. Así que gracias. Bueno, un llamado a examinar nuestro andar. Capítulo 5, versículos 15 al versículo 17. Mirad, esa es la orden. Mirad. ¿Qué debo de mirar? ¿Mirar al hermano? ¿Qué debo de mirar, Señor? Y nuevamente se repite el verbo andar. Mirad cómo, mirad pues con diligencia. ¿Qué le parece? Una buena orden, ¿no? Vamos a ver aquí 4 cosas en estos versículos del 15 al 17, si quieren anotarlos. Vamos a ver el primer punto: ¿qué debemos de mirar con diligencia? Tener cuidado de andar como necios. Debemos de aprovechar bien el tiempo. Debemos de ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Estos 4 puntos vamos a ver, y les prometo que de una terminamos. Bueno, un llamado a examinar nuestro andar. Mirad pues
con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios. Y después dice Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para esto quiero retroceder un poco ahí en Efesios, capítulo 4 de Efesios, versículo 1 en adelante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, nuevamente, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Quédese ahí porque le voy a leer otro texto en Efesios capítulo 1, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia de los santos. Entonces ahora el Señor está diciendo, yo pues en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y cómo entonces es este llamado? ¿Cuáles son las cualidades de este llamado? Con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Soportándoos. ¿Te cuesta soportar al hermano de al lado, no? ¿Has orado alguna vez diciéndole, Señor, o te lo llevas o te lo mando? Ya no soporto más. Mira lo que Pablo está acá diciendo, ¿no? Soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Cuál es el tercer mandato que hay acá? Versículo 3. Solícitos, rápidos, ¿en qué? En preservar la unidad del Espíritu en el lazo de la paz. Ese es el deber tuyo, de preservar esta unidad, de no venir con el viejo hombre en la cartera o en el maletín o en la mochila o en el corazón. Debemos de dejarlo. ¿Para qué? Para preservar la unidad en este lugar. Para soportarnos. Hoy, Señor, ¿le doy la mano o no le doy la mano a este hermano? Y si le doy la mano, me va a buscar conversa y habla como 2 horas. ¿Qué hago, Señor? Bueno. Solícitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, somos un espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos un Señor, tenemos una fe, tenemos un bautismo, tenemos un Dios que es Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Por eso entonces debemos de guardar la unidad. ¿Para qué más? Aún más. Capítulo 4, versículo 12. A fin de perfeccionar, que son estos ministerios o estos dones que Dios le dio a estos hombres, el cual el Señor constituyó a unos profetas, etcétera, etcétera, a fin de perfeccionar o equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos al superconocimiento del Hijo de Dios. Esta palabra es superconocimiento, epignosis. ¿Alguien sabe lo que es una biografía? ¿Qué buscamos en una biografía? Los antecedentes de aquel que nos interesa, ¿no? Queridos, en cierta ocasión, hace muchos años atrás, fui a predicar a una iglesia. No le voy a decir sí qué iglesia, sino ustedes van a descubrirla ahí. Y yo estábamos justo en la era del mundial. Y yo pregunto a los hermanos, ¿cuánto dura un partido de fútbol? Es cosa simple, ¿no? Bueno, los hombres ahí, cancheros, sí, les preguntan, 90 minutos, está bien. ¿Cuántos jugadores tiene por equipo? Bueno, 11 por equipo. Excelente. Y así entraron en confianza conmigo, ¿no? Y al final les pregunto, hermanos, ¿cuántas horas agonizó Jesús en la cruz? ¿Sabes eso? ¿Cuántas horas?
Eso es lo que dice Pablo. Hasta que todos lleguemos al superconocimiento del Hijo de Dios. Si sabes todo de tu maestro, estás en el buen camino. Cuando tu maestro te habla a través de las Escrituras, debe de ser como aquella pareja que iba camino a Emaús. No nos ardía el corazón cuando Él nos hablaba. Como dice un himno, quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Caemos como aquella mujer que no le interesaba servir a la mesa. La otra mujer sí. ¿Sabe que la otra mujer descubrió algo interesante cuando invitó al Señor a su casa? Marta. Descubrió que la punta de la servilleta estaba torcida, por lo tanto eso era malo. Descubrió que el tenedor tenía que ir al otro lado y no al lado de la cuchara. Y el cuchillo tenía que estar al otro lado y el plato tenía que... Esas cosas, ¿eh? ¿Y qué le dice el Señor? Gracias, Marta. Qué bien, que te has preocupado de estas cosas. La verdad es que ni siquiera me percaté que la servilleta estaba doblada en un extremo. ¿Qué le dice Jesús? Marta, Marta, turbada estás. ¿Y por qué estás turbada? Con tantos quehaceres. Si un pedazo de pan era suficiente para mí. Pero mira esta tu hermana, está echada a mis pies desde que llegué, está echada a mis pies. Eso es lo que tenemos que buscar. El superconocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué? Es el propósito. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del superconocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, a la medida de la estatura, de la edad, de la plenitud, de la perfección de Cristo. ¿Qué nos va a evitar eso? El ser bebés fluctuantes. Y al ser bebés fluctuantes, vamos a ser llevados por todo o donde quiera o por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor, hablando de los dones. Perfecto. Bueno, mirad entonces, vamos al capítulo 5, mirad con diligencia cómo andemos, no como necios. La palabra necio es la palabra imprudente, sin sentido, no como necios, que es lo que aplica ahí el apóstol. Solamente para leerles algo, capítulo 2 de Efesios, versículo 1 al 3, que tiene que ver cómo está la vida de los necios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y por último, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué diferencia entonces hace esto? Maravillosa gracia. Y eso es lo que está diciendo, no debemos de andar como necios. Y aquí viene el punto número 3, aprovechando bien el tiempo. No sé si la mayoría sabrá, pero para la palabra tiempo, el griego usa dos palabras interesantes. Una es la palabra kairos y la otra es la palabra cronos, que de ahí viene la palabra cronómetro o la hora del día, ¿no? Al respecto. Pero Pablo no está usando la palabra cronos acá. Versículo 16, aprovechando bien el kairos, no el cronos. Y sabe que la palabra kairos es una palabra interesante porque significa algo que yo dejé de hacer, pero ya no lo voy a recuperar nunca más. Y Pablo está diciendo eso, aprovechando bien
las oportunidades que Dios te da para vivir una vida santa. No es el reloj, es la oportunidad precisa para poder ser santos y agradarle a aquel que nos llamó, estando en las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Eso está diciendo Pablo, aprovechando bien el tiempo. También esta palabra aprovechar significa la palabra redimir, comprar algo, que es la palabra exagrazo. Qué interesante. Kairos significa entonces una oportunidad única y no hay que descuidarla. No sé si sobre todo las hermanas que son las que más tienen este sentido, esta agudeza de ir al supermercado y encontrar todas las ofertas, ¿no? O en la feria, tienen esta agudeza que el Señor les dio. Uno no. Uno va y no sé, lo mandan a comprar a la feria y compra obviamente lo que la esposa le dice, pero no, tal vez muchas veces no nos fijamos en los precios. Queridos, es única oportunidad y las hermanas, estoy seguro que si encuentran una buena oferta y única oportunidad, lo van a comprar, porque es el momento justo. Sí, a eso nos manda el Señor, a aprovechar cualquier instancia, el momento oportuno para poder hablar con un hermano y orar, y no tan solo orar, sino que también llorar con él. Es una única oportunidad, no las dejes partir. Y después Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, y también Pablo llega a decir, debemos de ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Tú entiendes que si quedaste sin trabajo es la voluntad de Dios? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes que si Dios permite que se va uno de nuestros hijos es la voluntad de Dios? ¿Entiendes que si se quemó mi casa es la voluntad de Dios? Porque si no lo entiendes, te invito a que puedas leer Job. Léelo. Lee Job. Y sabe que aún más, desde el capítulo 2 en adelante, el capítulo 1, cuando el Señor le dice a Satanás, no has considerado a mi siervo, ¿cierto? Que no hay ninguno como él, ¿cierto? Recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, del capítulo 3 hasta el capítulo 37, Dios no habla en Job. Dios no habla. Los que hablan son los amigos. Y los amigos le están diciendo, oye Job, ¿sabes? Tengo una duda, ¿no habrás hecho algo contra Dios? Por eso Dios te tiene así. Y Job llegó y dice, no he hecho nada, absolutamente nada. Y los amigos, dale con la cuestión, no, si tú hiciste algo, si no hice nada. Pero ¿cómo Dios te tiene? No hice nada. Y sabe que recién en el capítulo 37, Dios se va a revelar a Job, pero le va a decir a Job, no le va a decir, mira Job, esto fue permitido por mí. No. ¿Sabe cómo se va a revelar Dios a Job? Con preguntas. Hay más de 20 preguntas que Dios le hace a Job y ninguna de esas más de 20 preguntas Job es capaz de responder. La más fácil. Y dije, ¿cómo Job no va a responder esta pregunta si es para hacérselo a un niño de tercero básico? ¿Y sabe cuál es la pregunta que le hace Dios? Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el cielo, la tierra y el mar y todas las cosas? Fácil pregunta, ¿no? Dios le pregunta a Job, Job, ¿cómo se hace un copo de nieve? Fácil, ¿no? No respondió Job. ¿Sabe qué quería decirle Dios con estas 20 preguntas? Dios le estaba demostrando a Job, Job, yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Cuando Job comprende el poder de Dios, llega a decir estas palabras, Señor, qué necio he sido. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te contemplan. Y después de esas palabras, vuelve Dios a decirle a Job, tú eres mi siervo. Eso lo había dicho antes, el capítulo 1 y capítulo 2 de Job. Pero al final, cuando se reconcilia
y le extiende el perdón Dios a Job, Dios le dice a Job, tú eres mi siervo. 2 veces se lo dice. Bueno, no los quiero entretener en eso. Bueno, vamos para poder finalizar. Seamos entendidos, no seamos insensatos. Y todo lo que viene ahora para hacer la conclusión de este sermón va a venir con los 2 mandatos y los 5 participios. No los voy a explicar, lo voy a decir de una y oramos. Bueno, capítulo 5, versículo 18. Están los 2 mandatos y usted verá cuál de los 2 escoge, ¿no? Los 2 tienen caminos diferentes, resultados finales diferentes. No son iguales. Primero, no os embriaguéis con vino donde hay discordia, peleas o disoluciones. O también podrás ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, interesante porque después de la llenura del Espíritu Santo comienzan los 5 participios de que cada creyente debemos de practicar si es que somos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el primer elemento? Es como el fruto del Espíritu que tiene, ¿cierto?, estos 9 frutos que hay ahí en Gálatas 5, 22 y 23. Ahora, el ser lleno del Espíritu Santo tiene estos resultados, estos 5 participios. ¿Cuáles? Primero, si desea anotarlos, o después ve la grabación, está bien, como usted quiera. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Si estás lleno del Espíritu Santo, lo vas a hacer. Lo vamos a hacer en el Señor, primero. Segundo, si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a cantar alabanzas al Señor en nuestros corazones, tal como lo hacía Pablo en el primer concierto, como lo dije en otra ocasión, en el primer concierto del Nuevo Testamento, ahí en el libro de los Hechos. Ese fue el primer concierto, ninguna entrada se cobró, no había amplificación, no habían guitarras, no habían espectadores que pagaron por ir allá, no habían buenos micrófonos, no habían himnarios, no había nada. Habían 2 hombres presos en una cárcel cantando al Señor y los presos los oían. ¿Qué cantaban? ¿Qué cantaban estos creyentes? Pablo con su amigo de cárcel. ¿Estaban pidiendo a gritos que los liberaran? ¿Estaban pidiendo a gritos que salieran luego ese tormento? No. Y Pablo al final dijo, estoy pronto a ser sacrificado, mi hora de partida ha llegado. Todos me desampararon, dice Pablo en 2 Timoteo, todos, pero menos uno. Y Pablo dice, el Señor siempre estuvo a mi lado, siempre, siempre. ¿Estás hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales? 2, ¿estás cantando alabanzas al Señor en vuestros corazones? 4, ¿estás dando a Dios siempre gracias? ¿Estás haciendo eso? Señor, solamente hay pan. Gracias. Señor, refrigerador lleno. Gracias. Pero como tengo un refrigerador lleno, entonces podré compartir con los más necesitados de la iglesia. Gracias. Gracias. Y por último, ¿te estás sometiendo a otros en el temor de Dios? 5 participios para que los revisemos. Y después justamente se meten ahí el tema de las casadas, pero no me voy a meter ahí ahora. Bueno, yo espero, queridos, que esto les haya sido útil para poder comprender cuál es la anchura, cuál es la profundidad, cuál es la altura de todas estas cosas. Yo espero haberlo dejado un poquito claro ahora, el por qué y para qué estamos acá. Yo espero que después que oremos y pase, oremos, podamos hacerlo con devoción, sabiendo a quién estamos orando. ¿Me acompañan a orar? Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Gracias a nuestro Padre Celestial por ser amoroso y tan tierno. Señor, la pregunta es, ¿qué te daremos en compensación de que nos hayas salvado?
absolutamente nada. Gracias, Padre, por haber fijado tus ojos en nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, Pablo se ponía de los primeros al decir que tú le salvaras y le perdonaras. Señor, gracias por tu palabra. Aviva nuestros corazones para que podamos saber cómo vamos a andar ahora en adelante. Y Señor, ayúdanos para poder vivir en santidad, contemplar tu rostro, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Ayuda a esta congregación, ayúdame a mí para someterme a tu palabra. Y así lo dijo el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y el pastor pidiendo al pastor siendo pastoreado: Jehová el Señor es mi pastor, nada me falta. Señor, gracias, porque en momentos de dificultad tu palabra nos anima, tu palabra nos hace fuertes para seguir caminando en este mundo. Señor, esperar que después de esto no seamos los mismos. Esperar después de esta tu palabra, Señor, al salir no seamos los mismos, sino seamos diferentes, por amor a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, queridos.